¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mire, no cabe duda que el poder político y el económico también, desde luego, el poder político es para hacer dinero, para hacer negocios, para robarse, apoderarse de todo lo que se pueda. Pero no solo eso, sino que también hay encubrimiento. Y me quiero referir en esta ocasión al caso de Raúl Salinas de Gortari, que recientemente fue liberado de cualquier responsabilidad penal por un juez de distrito. Qué grave, qué triste es esto, porque según la resolución de este juzgador, efectivamente el señor Raúl Salinas de Gortari acumuló una cuantiosa fortuna con depósitos en Suiza, con depósitos en otros países, con inmensas propiedades, con muchas inversiones. Pero que no le pudieron acreditar que estos recursos, este dinero, provenía de alguna actividad ilícita. De veras que esto es censurable. Seguramente se trata de un juez de consigna que recibió órdenes, yo no sé de quién, si del presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, yo no sé de quién, para que resolviera en esta circunstancia tan deshonesta, tan censurable. No es posible que un sujeto como Raúl Salinas de Gortari pueda acumular cuantioso dinero, millonarias sumas de dinero, con un trabajo. Tendría que haber hecho negocios sucios, deshonestos, apoderarse de recursos, hasta de aquella famosa partida secreta que manejaba el hermano Carlos Salinas de Gortari, porque el enriquecimiento de Raúl pues se dio cuando el gobierno de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Pero en esta ocasión yo me quiero referir a un hecho todavía más grave, más delicado, porque ya desde niños apuntaban a conductas muy irregulares. Un 18 de diciembre del año de 1951, el periódico Reforma publica, corrijo, no fue el periódico Reforma, creo que todavía no existía, fue el periódico Excelsior, en una nota de un reportero, Ramírez de Aguilar. Se me quedó lo de Reforma porque estaba yo hojeando hace unos instantes un recorte del periódico Reforma, pero no, me refiero al periódico, rectifico, fue el periódico Excelsior, de fecha 18 de diciembre de 1951, en donde publica como cabeza de nota: unos niños matan a su sirvienta Manuela. En realidad eran 3 chiquillos los que se encontraban jugando, aparentemente jugando. ¿Qué sucedió? Pues que fusilaron a una trabajadora doméstica, su trabajadora doméstica de la casa de los Salinas de Gortari, una muchachita indígena de 12 años de edad, de nombre Manuela. No recuerdo cuáles eran sus apellidos, pero tenía 12 años de edad. La fusilaron. Pero fíjese usted aquí lo interesante, hasta desde cuándo ya apuntaban a asumir conductas delictivas. Evidentemente, cuando se dio ese hecho brutal, terrible, de dispararle con un rifle 22, unos dicen que el que jaló el gatillo fue Carlos Salinas de Gortari, otros dicen que fue Raúl. El caso es que ahí estaban los 2 menores de edad. Evidentemente que en aquel entonces eran conductas, lo que llamamos los abogados, conductas inimputables por tratarse de menores de edad que no tienen capacidad, no tenían en aquel entonces capacidad de discernimiento. Evidentemente que no podría ser penalizada esa conducta. En la ley tutelar para menores de aquel entonces se llamaban conductas irregulares. Pero aquí viene lo interesante. Bien me acuerdo yo, porque yo lo leí los libros del doctor Ernesto Lamoglia, que a la sazón era el jefe del área psiquiátrica del Tribunal para Menores, así se llamaba en aquel entonces, a donde debieron de ser internados estos niños, no como reos, desde luego, eran menores de edad, Carlos y Raúl. Pero en aquel entonces el doctor Ernesto Lamoglia le dijo al señor Raúl Salinas Lozano, padre de estos muchachos,
que era indispensable, después de haber matado a esta niña Manuela, era indispensable que ambos hermanitos fueran sometidos durante un largo periodo a un tratamiento. Desde luego que él decía que no necesariamente tenían que ser internados, el doctor Lamoglia, pero que sí requerían de un tratamiento, porque si esto no era así, estas conductas, estos comportamientos seguirían un camino desviado, un camino incorrecto, y llegarían a ser delincuentes. Ambos, el padre se opuso a que recibieran tratamiento alguno. Pero no solo, y mire usted lo que sucedió, Raúl, a pesar de que lo exoneran, para la población, para el grueso de la gente, es un delincuente protegido por el poder del hermano. Mire, y además yo también me pregunto, porque esta es una familia que está involucrada en una serie de hechos muy graves. No solo fue la muerte, el homicidio, el fusilamiento de esa niña Manuela, todavía nos seguimos preguntando quién ordenó la muerte del cuñado de ambos, de Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero, y que además fue director general de la CONASUPO, dirigente nacional del PRI, ocupó cargos muy importantes. Nunca se esclareció este homicidio. Por ahí le echaban la culpa a otra persona, pero para muchos nos queda en la mente que quien ordenó el asesinato de esta persona, evidentemente que fue o Raúl o Carlos Salinas de Gortari. Bueno, también no debemos de olvidar el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. En aquel entonces el procurador general de la República era el señor ya fallecido Jorge Carpizo MacGregor, quien dio una explicación, una serie de justificaciones, que se trataba de una confusión. Por favor, ¿cómo se iba a tratar de una confusión? Los disparos fueron hechos a corta distancia, el señor andaba con alzacuello, era fácil identificable que se trataba de un sacerdote. Seguramente también fue un homicidio premeditado. ¿Quién lo ordenó? Pues yo no sé si fue Carlos Salinas, yo no sé quién lo ordenó, pero eso solamente pudo haber venido de las altas esferas del poder político de este país. También ese asunto ahí quedó en el olvido, porque lamentablemente somos un pueblo desmemoriado, todo se nos olvida y somos incapaces de exigir que se haga justicia. También acuérdense ustedes del asesinato del hermano de los Salinas de Gortari. Yo no sé quién lo mató, por qué lo mataron, pero es una familia que está involucrada en cosas sumamente desasiadas. Y ahora con esta situación, algo que se me olvida, tal vez, disculpen ustedes que se lo platique en forma desordenada. Hay un hecho documentado totalmente, porque ha de saber usted que a los hermanos Salinas, cuando eran jóvenes, les gustaba mucho la equitación. Narran, describen, y por ahí hay una fotografía en algunos libros, creo que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama, es de un autor del estado de Guerrero, que se llama Tragicomedia Mexicana, son 3 volúmenes. En uno de ellos aparece la fotografía de Carlos y de Raúl vestidos con su traje de caballistas, y el padre Raúl, ya fallecido, Raúl Salinas Lozano, acompañándolos. Pues resulta que Salinas era un hombre, y yo creo Carlos Salinas, un hombre tan violento, era joven en aquel entonces, ya era mayor de edad, que narra este autor de Tragicomedia Mexicana, José Agustín creo que se llama, es de Acapulco, que montado un caballo, un equino por Carlos, el animal se negó a saltar un obstáculo y volvió a repetir la operación para ver si saltaba, a intentarlo, y el animal otra vez se negó. Pues narra José Agustín que Carlos Salinas desmonta del caballo, lo toma de la rienda, lo lleva a las caballerizas, y ahí, ante la presencia de algunas personas, le pega un tiro en la cabeza al animal. O sea, descargó su furia en contra de un animal. Yo no sé, de veras, es una familia que pues se ha ganado el repudio, el desprestigio de mucha gente. Desde luego hay otros grupos que le deben favores, Carlos Slim, el señor de Televisión Azteca, pero qué grave, qué brutal que la justicia proteja al señor
Raúl Salinas de Gortari, y además el juez ordena que se le devuelvan todos sus bienes. Desde luego que esta resolución la apela, es decir, la recurre, se inconforma en la Procuraduría General de la República para que un tribunal de alzada la revise. Por favor, eso es una farsa. Van a confirmar la sentencia para que el señor quede libre totalmente de cualquier responsabilidad y le reintegren todos sus bienes mal habidos. Así es que así está la situación en este momento en tratándose de este caso. En otros países, por situaciones de menor gravedad, de menor cuantía, han caído presidentes y otros han sido encarcelados. Pero aquí, pues aquí pueden hacer lo que quieran los que están en el poder. Ese sería mi comentario. Bueno, y otro comentario que quiero agregar, según me dice mi amigo el abogado que me auxilia en estos menesteres. El día de ayer, en la ciudad de Morelia, Michoacán, ya al filo de las 10:30 de la noche, 22:30 horas, se conoció de la renuncia al cargo de Procurador de Justicia que presentó el licenciado Plácido Torres Pineda, quien tenía licencia en su calidad o condición de magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán para desempeñar el cargo de procurador. No se ha de haber durado ahí unos 18 meses como procurador, y como siempre se van y nosotros no nos enteramos cuál es el fondo de esta situación. Se van que por motivos personales. Yo no sé si el señor fue destituido por su incapacidad, por tanta violencia, que desde luego corresponde al fuero federal, las investigaciones, las indagatorias, pero otras corresponden al fuero común, es decir, a la justicia local, a la justicia estatal. No sabemos ni por qué se fue, lo corrieron, lo destituyó el licenciado Reina, lo amenazó los grupos delictivos. Vaya usted a saber qué fue lo que pasó. El caso es que deja más de 170 homicidios reconocidos oficialmente por la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán sin esclarecer. No sabemos los móviles por los cuales se cometieron esos homicidios, quiénes son los presuntos responsables, porque como siempre aquí si algo reina en este país es la impunidad. Igual el asunto del quebranto financiero que dejó el gobierno anterior del PRD, de Leonel Godoy, tampoco se sancionó. Yo no sé si hubo ahí conductas delictivas, si hubo algún acuerdo, yo no sé. El caso es que los mexicanos, en este caso los michoacanos, jamás nos enteramos qué sucede. Pero eso sí, existen institutos de acceso a la información pública, cuando deberían de llamarse institutos de acceso a la verdad. Así deberían de ser institutos de acceso a la verdad, para que no nos engañen, para que no nos mientan. Pero esto así seguirá por los siglos de los siglos. Este es mi comentario.